Qué bueno es llegar a una edad donde no eres ni tan viejo ni tan sabio. Bienvenidos a su programa Ni tan viejo ni tan sabio. Ni tan viejo ni tan sabio con Antonio Montero Y Claudio Penjay. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas madrugadas tengan todos en el mundo mundial. Bienvenidos a otro capítulo de Ni tan viejo ni tan sabio con Claudio Penjay y Antonio Montero, para que compartan con nosotros este nuevo capítulo que lo vamos a pasar chancho. Pasar, ya va, define Chancho, pasar chancho. pasarlo bien, vamos Ya. a disfrutar mucho. Mira, dicho, pasarlo chancho. Pasarlo chancho, ¿Por ¿por qué qué? no lo habíamos dicho pasarlo chancho? Sí, parece que lo dijimos en algún momento. Es por el cuento de que ellos disfrutan pasar en el barro. Claro, Ese es el dicho. claro. Hay otro dicho, claro, que ayer justamente con unos amigos ¡Salud! salud primero, claro. Sí. Mm. ¿Estás ahí con unos amigos? Ayer con unos amigos, tú sabes que el venezolano, yo no me había dado cuenta, hablamos con muchos refranes. Ya. Entre medio de una conversación, de Claro. una frase, como para darle el sello, para darle significado, terminamos un refrán. Entonces estábamos hablando, bueno, de las cosas que han pasado en la vida, de las utopías que uno tiene en la vida, y entonces yo le digo, sí, pues, así es la vida, tanto remar para morir en la orilla. Ya, claro. Y entonces decía, ¿qué? Sí, pues eso, tanto remar para morir en la orilla, o sea, tanto esfuerzo para llegar al mismo sitio. Claro. Sí. Y así sucesivamente, pero a mí me pasa que a mí se me salen los refranes con una manera muy natural. De verdad, bueno, pero es la costumbre de hablar como aprendí a hablar. No simple. Hay un refrán que... Tú tienes esa muletilla, el por ser. Por ser. Por Por ser. ser era un guatón. No, ese era argentino. no, ese era Purcell. Porcel. Hay un dicho acá, entre gallo y medianoche. Claro. Yo te lo he nombrado. Entre gallo y Las medianoche. reuniones que son Claro. medias clandestinas, nocturnas. Claro. Muy poca gente se entera. Ese es los acuerdos entre gallo y medianoche. Entre Tongoy y los Vilos. Entre Tongoy y los Vilos. Tongoy es una localidad en la costa chilena. Los Vilos también es una localidad en la costa chilena. Los Vilos está en la mitad entre Santiago y Tongoy. Por eso dicen entre Tongoy y los Vilos. Como que no hay nada. No, pero yo lo que entendía justamente es que cuando uno va hacia el norte y pasas los Vilos, o sea, hasta los Vilos hay balnearios, pero de los Vilos a Tongoy no hay nada. No hay nada. Entonces dice, entre Tongoy y los Vilos es nada. No hay ninguna cosa. La nada y la cosa ninguna. Claro, también. La nada y la cosa ninguna. No, hay un montón de refranes, que bueno. Y sobre todo los viejos nuestros, ellos hablan con mucho, me imagino, mucho refrán. El tercio. El tercio, ya claro. Eso no lo he escuchado. ¿No lo has escuchado? No, el tercio el tercio es porque somos el tercero. Ya se refiere a eso. Sí, claro, nosotros dos, pero para no nombrar, no decir con nombre tercero que... Tú sabes que el tercio que iba la otra vez a tal sitio, entonces ya te da la referencia, pero no te dice el nombre. Y el tercio es que no somos ninguno de nosotros dos. El tercio. Ya, ese no lo he escuchado. Claro. Pero antes hablaban con muchos refranes, con muchos dichos. Sí, populares. Bueno, la vez pasada estuvimos conversando, hemos conversado varias veces de los dichos. Te contaba yo el de hacer una vaca, claro. El del chancho, de pasar los chanchos. Claro. En este momento a uno se lo empiezan a olvidar. No, porque es lo que te estoy diciendo. No. Yo no recuerdo, así si me pones a decir cuáles son los dichos o refranes, puede ser que me acuerde de uno, pero en una conversación normal, o sea, conversación cotidiana, a mí se me salen los refranes. Porque es como la guinda de la torta. Igual que nosotros acá también tenemos el de referirnos a personas con animales. No, pero que ustedes son especialistas. El gallo,
un señor, el gallo. Oh. O la galla para la mujer. Claro. Eh, No, pero el usted. que es copuchento, el que pasa cosas, información que no debiera pasarla, Ya, eso el sapo. Ah. Y dicen copuchento. ¿A qué vendrá la copucha? La copucha, no sé. Mira, sí. Incluso Escriban, hay canciones de la manden, copucha. mándennos Claro, la la información información. y aprovechen de suscribirse, Sí, de darle like en nuestro canal de YouTube de Ni tan viejo ni tan de sabio sabio. y en TikTok y en Facebook y en todas las redes sociales. Claro. Y así aprovechan de comunicarse con Instagram, nosotros, claro, en todos lados. y de ser nuestra memoria activa. Claro que sí. Sí, Ah, sí. Que nos acompañan en todos lados. claro, pero el tema de los refranes, ahí, bueno, es como el cuento de, yo no sé si hoy día, lo he visto menos, el tema de los coleccionistas. ¿Ya? Antes se coleccionaban estampillas Sí, de po. correo, Sí, cuando se hacían cartas, sí. cuando se mandaban Estampillas, cartas, las cajitas de fósforo, las cajitas de fósforo. Bueno, las aquí servilletas. las servilletas. No, bueno, que para ser coleccionista lo que necesitas Lo es que, tener ganas. lo que sea, claro. Claro, de Uno escuchar. colecciona ahora corchos. De Corchos de botella de vino. Claro. Bueno, fíjate que yo tuve un tiempo coleccionando botellas. Botella. Sí, botellas raras, botellas extrañas, y llegó un momento en que tenía tantas botellas Que que, vacía. claro, no, pero botellas, era la forma de la botella, el Claro. color de la botella, y me dio por coleccionar botellas. Creo no, estoy completamente seguro que el poeta chileno Nicanor, no, ¿cómo se llama? Pablo Neruda. Pablo Neruda. Pablo Neruda, que se llamaba Neftalí. Reyes. Ya, Nestalí Reyes. claro. Pablo Que Neruda nació en Parral. nació en Parral. Sí. Ah, mira. O sea, en la tierra donde tú estás hoy Mm, día claro. Por ahí. construyendo. Ya. Él coleccionaba botellas. En la, Bueno, sus casas que tienen en la costa, tiene mascarones de proa. mascarones de proa. Claro. O sea, el mascarón de proa es la figura humana, que puede ser una sirena, una Claro. mujer, que va en la parte de adelante para explicar ¿Y del cómo se barco. llama la parte de adelante? La proa. De proa. No, pero para que la gente entienda, la Ya, parte de adelante del barco, claro. de ¿Y por cuál era el objetivo? rompiendo el mar. Claro, pero el objetivo, además místico, era que ¿Ya? tenías las sirenas, tenía una figura alusiva al mar, porque además de fortalecer la proa, Claro, ya. porque era un, Que era como los bueno, dragones que tenían los vikingos, una cosa así. claro, Los barcos vikingos. era justamente para dar temor, para producir temor, Ah, ya, o ya. en su efecto, si tú chocabas otro barco con la proa, Claro. esa es la parte más dura, La más firme la más ahí. firme, claro. La más firme para chocar. Exactamente. Entonces, Oye, no, pero en el cuento de colecciones, por ser Pablo Neruda tiene su casa, es que él tiene colecciones de todo. pero exacto, ese era Es un una coleccionista cantidad, hasta conchitas de mar, y de pero todo. coleccionaba botellas, por eso es que te Claro, estoy haciendo el alcance, claro. porque eh, creo que no he conocido a otra persona que coleccionaba botellas. O sea, yo cuando empecé a coleccionar botellas, coleccionaba porque me Claro. gustaban la forma, chicas, grandes, grandes, de todas maneras. Claro que llegó un momento en que mi señora me dijo, Las botellas, o o la tú. botella o yo. O las botellas de aquí, o las botellas de aquí, o no siguen coleccionando más botellas. Porque teníamos mucho, y muy lindo. O sacáis las botellas de la cama, Y me, no, y me quedé como con unas cuantas así que eran bien particulares. Pero no, eh, bueno, tú coleccionas toros, ¿no? yo O colecciono toros. toros, Colecciono figuras de toros, toros. No es que, sí. No, no es que tenga una ganadería. No, ganadería no tengo. para explicar el tema, no es que mi compadre Claudio Penchán tenga una hacienda donde No, colecciona toros. falta mucho para Mira, eso.
No, colecciona toros Sí, de figuritas figuras de de toro. toros, de Y caballos, caballos. Caballos. que son mi pasión, los toros y los caballos, desde pequeño. Por Claro. Sí. mi sangre Taurina, eh, ¿no? campesina. Ah, Claro, y fue mucho también el toro que le llaman el toro español, el toro de Lidia, el de toro Lidia. de No me digas, Ruedo. no me digas que te gusta eso. ¿Te gusta la faena A mí taurina? me gusta la faena, no cuando se mata el toro, que es parte final del cuento, Sí, pero entre pero medio también tienen sí, no, sí, unas prácticas igual muy... es fuerte, Sí, igual es fuerte, mucha gente no está en contra y uno lo entiende perfectamente, nadie puede estar de acuerdo con todo. Pero a mí el animal, sí. por ser a mí de los toros, hay una historia de un toro que se llama el toro Fernando, Ferdinando. eso en portugués, pero Fernando, el toro Fernando, Ya, es que es, había él lo llevan al ruedo y él está enamorado de las flores. pero eso claro, una Es un historia, es un clásico. clásico de que creo que Sí. Disney en algún momento Disney lo hizo hizo. una película, pero es una Claro, historia más o menos, parece antigua. ¿y de quién será esta historia? Mm, Bueno, hay que Debe ver. venir de España. No, sí, pero tiene que haber Debe una venir historia. Bueno, pero de... esa es la antítesis del toro de Lidia. Claro, Entonces, pues. porque este era un toro No, normal, toro, toro. pero que no podía Que haber nacen una... de chiquitito ellos con esta agresividad. Ellos son agresivos desde pequeños, desde novillos, desde que Ya. nacen. Ellos empiezan ya a buscarte y para Ah, es una chocarte. raza Sí, especial. es una raza especial Eso sí no lo para sabía. eso. Sí. Sí, yo pensé O que sea, era que... es súper tierno y entretenido ver a estos terneritos Ya. recién nacidos y te Dándose topones. buscan a golpearte. Sí. Ah, Entonces, mira. y ellos los crían solamente para eso. Ya. O sea, yo creo que igual la carne después se la deben comer. Pues, No, porque está muy maltratada y está con... no sé, yo La creo que carne es más no... que maltratada, están con mucho músculo, con mucho carne dura, muy Tensión. claro, Sí, no. porque los atienden como reyes. Claro. Ellos las haciendas en España, bueno, en España, en México, bueno, en Perú En también, Venezuela también en hubo, Venezuela sí, también, hubo tengo corridas de entendido toros. que también en Ecuador. De hecho a los ruedos, no sé, a estas edificaciones, circo de toro, Claro, se llamaban circo de toro. Y en la mayoría de los pueblos o de las ciudades grandes había el nuevo circo. No sé por qué le ya. decían nuevo circo, pero era el circo de toro. Yo creo porque en Caracas estaba el nuevo circo, que también tiene una historia bien interesante que en algún momento te la voy a contar. Este, pero se fue acabando, se fue terminando hasta que Bueno, yo tengo entendido, hoy día ya no se hace en Chile en un momento también hubo arenas para para ruedo, ruedo de... Claro, sí, pero se esa, fueron eliminando porque, claro, mucha gente es fuerte, si es fuerte el espectáculo. claro. Ahora, la gente que le gusta lo tiene arraigado en su sangre, en sus genes Sí, y sí, sí, disfruta desde el abuelo hasta el más pequeño de la sí. familia, porque es gente que va en familia a ver estas cosas. Bueno, yo tengo la historia de mi aldea, en la Victoria, está Aragua. Estaba existe todavía porque lo remodelaron ahora último, el nuevo Circo de la Victoria. Y hay una familia, los Díaz, ¿Ya? que eran como, o sea, el papá era como el conserje o el cuidador De la del- arena. de la arena, claro, taurina. Y los hijos fueron practicando no se puede decir si deporte, pero Para ser esta, torero. claro. Y hay uno, no me acuerdo el nombre, pero le dicen, tú sabes que ellos se ponen apodos, se Sí, pues, ponen sobrenombres. sobrenombre. Y en España es muy famoso este, un torero que le dicen el victoriano. Ya. Y es famoso en España. O sea, se dedicó a eso, pues. Se dedicó a Pero es que es toda una escuela y es todo un mercado que hay en esto. Po. Yo, la primera vez que fui a España, yo fui a ver una corrida de toros con mi señora. Me invitó nuestro amigo queridísimo Huguito con su señora Ya. Claudita. Me invitaron a Paola la llevamos engañada, porque ella pensaba que iba a haber otro espectáculo en esta cosa.
engañada por Hugo, yo no le dije nada. Ah, Y claro, tú peor, tú yo peor aún. sabía, yo sabía lo que iba. Y sabías que a tu Porque señora, a tu señora sí, no le porque si no me gustaba. iba a entrar. Entonces, pero en esta, que era una novillada, me parece que no se mataban los toros. Eran A las principal, novilladas parece que eran son toros más chicos. para que se mostraran los toreros jóvenes. Ya, ya, Van los toreros más viejos a ver a ya, estos toreros jóvenes como para tomarlos de aprendiz y todo ya. esto. Entonces, por ahí va la cosa. Creo no equivocarme. Y si me equivoco, no lo cuento. Entonces, entramos a esto y sale un torero joven, un niño, 18, Ya. 19 años. La puerta de donde está la arena es una tremenda puerta donde sale el toro. Sí, claro. ¿Ok? Y este tipo se arrodilla en esta entrada, esperando que entrara el toro. Arrodillado esperando. Ah, Arrodillado. no, 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 Y no. cuando viene el toro, porque sale a una velocidad inmensa, que tiene mucha fuerza y mucha velocidad, él le hace el ole con la capa esta, La Verónica. con la Verónica, No, la Verónica no sé si era y capaz, el pero. toro pasa por el lado. Y toda la gente era efervescencia. Pues, Ya. y él tuvo la mala suerte de que el toro en un momento lo cornea. Y sale con él en uno de sus cachos, y el tipo se desmayó inmediatamente, y el toro corría, y este tipo era como un papel que iba encima de Como él. una bandera. Salieron todos los que ayudan ahí, que también están vestidos de torero y todo eso, pero son ayudantes a tratar de frenar al toro para poderle quitar Ya. a este joven. Y dentro, uno como Pero espérate, observa pero todo. espera, ¿eran ¿Ah? toros grandes? ¿Toros normales o eran más chicos, más, por Yo ser creo que eran novillos? toros más nuevos, no tan Ya, grandes. novillos. Claro. Mm. Y dentro de toda la gente que yo miraba, había un señor que estaba alrededor porque son como unas tarimas de madera, y estaba este señor de eterno, muy bien vestido, y como no podían estos otros tipos quitarle este torero joven al toro, este tipo se salta al ruedo, corriendo se saca su chaqueta Ya. y empieza a hacerle todo este cuento al toro hasta que el toro en un momento Tranquilizó. se tranquilizó y como que bajó la cabeza y cayó este joven. Y ahí, bueno, lo agarraron y él empezó a correr al lado de este toro para Vale. alejarlo de este otro grupo. Ya. Y toda la gente era aplausos y todos hablaban de que este era, no me acuerdo el nombre del torero, pero un torero antiguo, Ya. un torero viejo, Ya. pero con Con experiencia y con una el. experiencia y una valentía, porque yo decía, yo no me tiro, o sea, yo público, Claro. sacándome la camisa, weón, pues no. No, pero tú sabes. Mira, lo que yo hice con mi amigo Guito, allá en todos los pueblos hacen las Las corridas. Ah, las. encerronas, como de San Fermín, que San Fermín es lo más grande, Mm. las cuando van toda la gente corriendo con el toro al lado, ya, yo lo hice en un pueblo que se llama Chinchón, Ya. cerca de donde estábamos con mi amigo. Fuimos un día en la mañana temprano, porque se hace muy temprano en la mañana. 7 de la mañana encierran los toros, el encierro de toros, porque ese Ya. día iba a haber ruedas. Ya. Entonces agarran los toros de cierta parte, cierran las calles Mm. para que los toros vayan corriendo por estas calles. Sí, como San Fermín, pues San que Fermín. van Y corriendo yo, las calles. cosa que yo lo quise hacer desde chico, Ah, lo pero tú pude. lo que. No, yo No, corrí, yo pues. no hago eso. No me Yo interesa. corrí, Y mira no, y que. ahí con el No, no, no. toro. No, Es una adrenalina que muchos, muy pocos lo entienden, pero yo lo disfruté a no, no es concho. una adrenalina que me interese. Y fíjate que yo no le tengo temor a los toros ni le tengo temor a los No, si animales eres en niña, general. eres Pero no niñita. es. Pero yo hice rodeo y tú no hiciste rodeo. No, porque yo no soy constructor. Ah, yo hice coleo en mi país. Se llama coleo de toro. Ah. Ah, no, yo nunca tuve, no, nunca le tengo. Pero ¿sabes qué pasa? Que no le encuentro. Pero corre con un toro No, al lado, no, pero po. espérate. ¿Sabes qué? Yo creo que lo que tiene que ver es que yo no corro. Ah, ese es otro Ah, problema. Tú no, a no mí yo corres. no corro, no me interesa. Como por ejemplo el tema, yo hice deporte toda mi vida, que siempre lo hemos hablado y hecho, pero eso cuando te decían,
2 vueltas a la cancha. No, o vamos a correr para hacer, ¿cómo se llama? Aeróbico, ¿no? Y hacer cardio. No me interesa, de verdad no corro, no me Bueno, interesa correr. me quedo de Pero que muy pocos han corrido con toro y yo corrí. no, me parece muy bien y no te lo estoy criticando, por el contrario, me parece estupendo, pero yo no haría una cosa así. Claro. No le encuentro. Pero fíjate tú que yo alguna vez nunca fui a una Una corrida. corrida de toro. No, nunca he ido y creo que a esta altura de mi vida nunca iré. Porque yo siempre iba a favor del toro. Claro, ¿no? Sí, eso No, en es, serio, las veces que es yo vi, normal. porque lo veía por televisión, porque como te digo, en Venezuela, en mi juventud, en mi niñez, había la corrida de San Sebastián de los Ya. Reyes. Hay una zona en Venezuela que se llama San Sebastián de los Reyes, y ahí era típico, era muy, este, eh, ¿cómo se llama? Se usaba, no sé, no me acuerdo en qué época se hacía, pero en una época determinada se hacían Para San corridas. Sebastián, ¿no? Puede haber sido, pero eran, claro, en San Sebastián de los Reyes. Y lo transmitían vía Ya, por televisión. televisión abierta. Y claro que lo vi, y claro que lo he visto, no solo hoy día, lo puedes ver en cualquier Mm. plataforma, puedes ir y buscar y ver la corrida de toros para los que nunca lo han visto y quieren saber. No estoy con esto diciendo porque no estoy, No estamos no, haciéndole propaganda a este cuento. no, El ni que mucho quiere lo menos. ve, el que quiere no lo ve, el que quiere lo acepta, el que quiere no lo El acepta. tema es que yo siempre estaba a favor del toro. Siempre, siempre. Un tema así que, porque me parece que lo maltrataban mucho. Pero bueno, pero tú, ¿por qué? El tema de los toros, porque te gustan los No me toros gustan los animales, particularmente. el animal. Ya. El animal. El toro acá en Chile, pues no conozco toro en otro lado, fuera de España. Pero el toro de acá en Chile es un toro que es súper agallado, como decimos, es súper... él es el que lleva el cuento, con una fuerza tremenda. Sí, bueno, los toros en general son. Eh, pero he visto casos de que lo han criado desde pequeñito ¿No? y es un animal súper noble, es súper... es como un perrito. Ah, ¿en serio? No, yo Sí, nunca he visto un toro que no sí, sea. sí. Claro, o sea, todo animal que no conoce a una persona va a Bueno, estar ¿y con cuál es el la punto diferencia ese. entre toros y bueyes? El buey es que está castrado. Correcto. El buey le cortaron sus Ya, maletas le cortaron, le cortaron las. y su, Claro, claro. Entonces eso hace que tenga no más fuerza pero es más dócil. tiene menos brío. Claro. Eso es. Entonces el buey casi siempre tiene su yunta, su pareja, Claro. otro buey. Claro. No, la eh, yunta de buey es una pareja de de bueyes bueyes que van, que están unidos por sus cachos con una claro, madera, un tronco, de bueyes, no de gayes. No hay gay, no de gay, no no. hay gayes, Entonces, y ellos trabajan en conjunto. claro. Esos Y son los bueyes. con una varita Claro, los con un van, palito los van ahí manejando, que es claro, toda una ciencia. No sí. es llegar y manejarlo Pero tú sabes que bueno. eso, bueno, lo mismo, esa misma práctica la tenemos con los caballos. A los Los caballos también hay caballos que son castrarlos caballos, cuando del están potro enteros. pasa a caballo. Claro, entero. Claro, un potro es el animal que es para reproducirse, es un Ese es animal un reproductor, semental. semental. Cuando no da para semental, le cortan su hombría No, y no, pero espérate. son caballos. Claro. Le cortan sus testículos. Los testículos. Porque no les cortan nada más, solamente el No, pero testículo. no solamente Por los eso, cuando testículos. tú dices Igual que a los bueyes le cortan los los testículos, los testículos, castran. los castran, correcto. Y eso ¿Mm? es para aminorarles Bajarle la ansiedad, bajarle claro, el nerviosismo, bajarle la agresividad. el brío. Claro, claro. Esos son los caballos. Que es el nombre general en realidad. Mm. Pero el que está completo es el El potro. potro. Potro El que potro. dice caballo entero. Mm. Caballo entero es cuando ya pasó de ser potro y no lo castraron. Ya, ¿Ya? Un caballo ya. entero. No, sí, a mí como ¿Y te cuáles son digo, las mulas? las mulas es un cruce entre caballo y burra, ¿no? Y
Claro. y entre burro y yegua, Entre burro y yegua sale el asno. asno. No, Asno, claro. asno. Asno. Mm. Y son, hasta ahí nada más llegan. Ellos no pueden No se reproducen. engendrar. No se No reproducen. pueden engendrar, ninguno de los dos. Claro, ni el asno ni Ni el mulo, ni o la o mula. la mula. Claro. ¿Mm? Eso, son esos cruces. Claro, son esos ¿Y cruces. alguna vez te montaste en mula? ¿Con Sí, o burro? sea, cuando tú vas a la cordillera, el mejor animal que tú puedes ir a la cordillera, más que un caballo, es una mula. ¿Y por qué? Porque tienen, por ser las patitas son más chicas. Y son más cortas. No, hay algunas mulas que son altas, tienen unas tremendas piernas. ¿Así? Sí, No, yo siempre la he visto pero corta. sus patitas, sus pezuñas son más pequeñas, entonces ellos En la es huella. más fácil de que entre rocas y entre piedras vayan colocando sus patitas, no como el caballo que tiene el caballo, a no ser que vayas con un caballo de patitas no muy anchas, no muy gruesas. Mm. Si son de patitas más chiquititas, para ellos es mucho más fácil agarrarse entre rocas o entre Ya. piedras. Por eso son buenísimos las mulas. No, y tienen más fuerza, además. Sí, pues no, Ahora, son tercas, sí. como mulas. Tercas, pues. Claro, Son pues son tercas. tercas, ¿no? Bueno, un burro Por- es un tipo porfiado. El burro es, este. es muy bueno como compañero de animales, el burro. Claro. Pero anda en Pero burro, pues, bueno, eso es otro de los refranes que dice, este sí es burro. claro, este sí. ¿Burro por qué? Porque es difícil de enseñar, Es difícil, de, porque no, eso es de, complicado. de arriendar, Sí, de ponerle rienda. sí. No, por parte de mi familia yo tengo muchos tíos que fueron avanzadores de animales, avanzadores de caballos, mis tíos corrían en rodeo, bueno, mi hermano corre en rodeo, tengo un sobrino que corre, tengo unos primos que también trabajan, no sé si muy bien si en el hipódromo o en el club hípico como avanzador de caballos. No, mi familia siempre ha estado ligada Ligada. a la parte Mm. campesina y a la parte de animales. Por eso te digo, pero yo como repitiendo el tema la lidia o el, el mundo taurino, ¿ya? No. Creo que de las actividades animales o donde hay animales, ¿Y el coleo le hacen el, el daño al toro? de alguna manera se le hace daño porque tú tienes que tumbarlo. Tú lo agarras Lo de, por tienes eso agarrado de la lo agarran de cola la cola, por eso se llama coleo, ¿no es cierto? claro, y lo Lo tienes que botar. tienes que botarlo. Y dependiendo si el animal, si el toro para las patas, tienes un puntaje. Si solamente lo tumbas y quedó Ya, quedado, tiene otro claro, puntaje. Si el toro para las patas y sigue y da otra vuelta, tiene más tiene más puntaje. puntaje. Y así sucesivamente. Entonces, claro, al final igual estás tumbando Pero al no lo está animal. matando. No le sacas, no es claro, no le haces daño con otro No, pues animal. sí, lo que jode de esta otra cosa es el sufrimiento y la muerte del animal. No, y güey, antes de Por eso el sufrimiento. todo lo que sufren con Sí, pues. los banderilleros, Sí, que pues. son estos tipos. Ahora, una de las cosas que me llama la atención, sí, de la lidia de toros, es la actitud de los toreros, ¿no? Que son así como, Sí, pues. están siempre, ah, Señoriales. Pues. y los banderilleros lo mismo, y se paran de Sí, punta y pues. hacen todo un cuento Sí, que pues. el toro es el que sufre después. No, Claro, pero eso viene quizás de la época de los reyes, pues, no, sí. antes del descubrimiento de América, en No, sí, España, obviamente. o de Mira, como Roma, yo creo yo que no, viene de Roma, por allá mm, ande este cuento puede ser, de... yo como no tengo cercanía porque no me gusta, no tengo la información y no he buscado la información, pero si a ustedes les interesa la información de la Liga de Toros, yo les sugiero que nos escriban y la próxima vez le hacemos datos duros Claro, de su historia. Pero en lo pero, personal yo no tengo, pero lo bonito es los animales, si estábamos hablando de los animales. claro, claro. Son unos animales Tienen- que para mí, por ser caballo, es un animal noble, un animal eh, curioso, Bueno, tú sabes es que un animal... No, yo adoro, ese es mi adoro los animal animales. preferido. De Sí, hecho, yo sí. creo que aprendí a montar a caballo antes que caminar. Tengo anécdotas, bueno, ya le he contado varias veces. Ah, Pero sí, a mí el tema de los caballos.
Y esa utopía que tiene uno, porque uno se vuelve muy citadino, por la profesión, Sí, por lógico. por la historia de vida, qué sé yo. Pero una de mis utopías es terminar mis días en un sitio donde yo pueda tener un caballito, Claro. ¿ya? Donde yo pueda montarme, si Dios me da fuerza y salud, pueda montar a caballo y dar y estar, eso para mí sería Es que eso es el ideal de uno, claro, el vivir ahí. claro. Por eso yo siempre le decía a mi viejo, viejito, ¿por qué nosotros... Bueno, mi papá era de Santiago entonces, mi mamá era del campo. Pues le decía, nosotros, yo de nací en el campo. Decía, Bueno, a ti mi te gusta vida está en el campo, no está acá en Santiago. y tú estás yéndote al campo, Sí, pues. pues sí, Te estás yo yendo al paso campo. mucho Yo tiempo también en lo el hice mucho. campo, entre animales y cuestiones. Oye, ahorita que hablaba de San Sebastián, estaba recordando en esto de las ferias, ¿Ya? de los pueblos, que cada pueblo siempre tiene una virgen patrona. Y cada nación, Y cada país de repente tiene, sí, también, bueno, por por ser ejemplo, claro, Portugal es Fátima. Fátima, 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 acá eh, en Chile la Virgen del Carmen, ya, nuestra patrona en México Guadalupe, la Guadalupe, claro, Guadalupe que tiene una historia preciosa, es ya, súper mágica. ya, ¿me lo vas a contar? Es que no me acuerdo mucho cómo es la historia, pero te puedo contar de que Eso está a nivel de las papas fritas. no, pero es una historia que es conocida. La Virgen, O sea, está bien, yo no la conocía, pues. pero por ser ustedes, ¿qué Virgen tienen de patrona? No, nosotros no, la patrona de ¿De Venezuela Venezuela? es la Virgen de Coromoto. De La Virgen de Coromoto. Coromoto. Y la historia de la Virgen de Coromoto es porque eh, en un sitio llamado Guanare, que es ¿Ya? como la Puerta del Llano, pero es Ujú. zona campesina, en un río, creo que, y si no es un río me estoy equivocando, pero no importa, pero la historia es muy bonita porque fue el indio Coromoto, Ya. un indio que se llama Coromoto, Coromoto. se le apareció la Virgen. Ya, tiene una semejanza con la Virgen de Guadalupe. Claro, se le apareció la Virgen, entonces me estoy tirando de que no sé si era que se llamaba Coromoto, sí, creo que se O el llama. sector No, no, o no, el no, no, indio. no, Ah, no. ya. Era Era el indio. o el indio se llamaba Coromoto o la tribu se llamaba Coromoto. Ya. Pero creo que efectivamente, como yo no soy ni tan viejo ni tan sabio, hay cosas que se me están yendo ya a esta altura del partido, pero que sí, pero tiene que ver la Virgen de Coromoto, es la patrona nuestra. De hecho, está intronizada en Chile. ¿Sí? Sí, aquí se trajo y en la iglesia de los inmigrantes ¿Ya? está entronizada la Virgen de Coromoto. Sí, señor. Mira, tiene mucha semejanza por lo que me estabas contando ahora con la Virgen de Guadalupe, que te está. Porque la Virgen de Guadalupe, por ahí por el 1530, yo creo que por esa ¿Ya? época, se le apareció a un indio azteca, a Juan Diego. Ya. Juan Diego se llama este indio azteca, O sea, era el nombre español que le habían puesto. el nombre español que le han puesto. Claro. Entonces, la Virgen se le aparece a él en un cerro, no me recuerdo cómo se llama el cerro, se le aparece a él y le pide de que en ese cerro le hagan una iglesia Ya. a ella, porque en ese cerro antes había estado la diosa madre de los aztecas. Mm, ya. Entonces le pidió que fuera a hablar con el arzobispo de la época, a este Juan Diego. Juan Diego partió para allá, donde el arzobispo le dijo, mira, No. No, no. no te creo ni una cuestión, tráeme una prueba. Y él partió y la Virgen se le vuelve a aparecer. Ya. Se le vuelve a aparecer y le dice, anda al cerro, Anda a la punta del cerro. anda a la punta del cerro a sacar rosas, Ya. y que incluso era invierno, entonces era imposible que hubiera rosas en esa época.
y él partió y sacó, habían rosas, y él la agarró en su manto, esa era manto de yute, que no me acuerdo cómo se llama el manto de yute ya, el, y agarró esta rosa y partió con esta rosa, no era un donde... huipil, No era el no fue huipil de La huipil. Llorona. No, tiene otro nombre, era como un... Ya, pero espérate, no, yo creo que tú estás confundido. No. Sí, estás confundido porque el que fue a buscar la rosa, que fue a buscar la rosa de 7 colores, fue de Candy Candy. Claro, Ah, con el príncipe. fue el príncipe caballero, El ¿no? príncipe caballero. Sí. La flor de los 7 colores. La flor de los 7 colores. Y cuando llega él a donde el arzobispo, abre este manto con todas estas rosas y en el manto tenía estampada la Virgen de Guadalupe. ¿El rostro o el completo? ¿Tú has visto los Sí, cuadros? sí, claro. Ya. Sí, claro. Eso mismo estaba estampado en este manto De Yute. claro, O de la sea, Virgen. Entonces, Juan Diego se llama, buen Dios, era buen dibujante y se agarró y se puso a dicen dibujar que es como el manto de el Jesús, sudario, el el sudario de Cristo. sudario, Sí. que incluso he escuchado otra historia de que hay un cuadro, mira, déjame recordar más o menos, donde en el ojo de Juan, no, en el ojo de la Virgen, Ajá, y sí. estaba en este manto, cuando lo sacó Juan Pedro, mostró las Ujú. flores y vieron que estaba estampado la Virgen en este manto. Bueno, ahí el arzobispo le creyó y armaron esta iglesia y me parece que ahora debe ser el templo o la catedral de la Virgen. ¿Ya? Pero cuando empezaron algunos estudiosos a estudiar este manto estampado, en el ojito de la Virgen, quizás con qué ciencia, con qué lente, con cómo lo hicieron, sale reflejada la escena de cuando ella le está hablando a Juan Diego en esa cerro. Mira, No sé, re bonita la es historia. bonito. Bueno, Pero eso no, te digo, debe ser muy muy similar. parecido. Y ahorita recordando, era el cacique Coromoto, ¿no? Y su tribu. Se le aparece en 1652. Mira, Ya. porque estaba tratando de buscarle. Un siglo después de México. Claro, en 1652 se le aparece en Guanare, estado portuguesa, Ya. en Venezuela. Y entonces, esa es la patrona de Venezuela, De que Venezuela. aparece en 1652, pero después hay otras patronas, o sea, hacia el lado occidental, que es Maracaibo, que es el Zulia, hubo también una aparición así, pero en una tablita, en Ya. una tabla en el lago de Maracaibo. Ya. ¿Una tabla con eh, queso? una, Eso una, para tab- comer, una tabla con con patacones, carnecita, no, con chico. carnecita y cosas. Una tabla, y en esta tabla venía impresa, no es que venía, existe hasta el día de hoy. Se llama La Chinita, le dicen La Chinita. Claro. Es una historia también que esa sí no la conozco completamente, pero se le aparece y él se la lleva a su rancho, a su sitio. Claro. Y parece que con el calor, con todo esto, empieza a llorar, La empieza la Virgen. Virgen, y la gente se le empieza a acercar, y entonces era la imagen de la Virgen de Chiquinquirá, porque se Ya. le aparece a Chiquinquirá, a esta Bueno, indígena. por ser también la historia de Fátima es preciosa, porque cuando se le aparecen Bueno, y los tres acuérdate, pastores. y recuerda que todavía eran 3 secretos, creo. Sí, por los tres secretos Y hay uno de los de secretos que todavía no Fátima. se abre, que todavía no se... No, ahí no sé. Yo sé que como que la última que falleció, fue una monjita, pero era la niña, la más ¿Bernabé? grandecita, ¿Bernabé era o era Lucía. Lucía? Lucía. Y ella alcanzó, parece, a hablar con Juan Pablo II. Ya, Y a él, ella le contó el último, se supone, el último el secreto. último secreto. Ujú. ¿Cachai? Pero eran tres pastores, Eran 2 niñas y un niño. dos niñas y un niño. La Lucía, me parece que el niño se llama Joaquín, no sé. Pero la Sí, mayorcita, la que quedó viva,
porque los otros dos fallecieron chiquititos, niñitos. Claro, claro. Era que Eran los quedó pastorcitos. hasta viejita, porque ella fue monja y todo eso, Ujú. que era Lucía. Ella le traspasó esa información a Juan Pablo II. Y eso no se ha publicado. Muchos No sé. dicen de que tuvo que haber sido alguna de estas guerras, o quizás qué Bueno, cosa, siempre. pero siempre que hay la nebulosa Claro. de que qué fue. Ahora, qué terrible que en esas épocas no había nada para registrar. O sea, que quedara registro físico, De Portugal videos. hay fotos Están las fotos de de los tres ellos, pastorcitos, sí, sí, claro, sí, y pero del pueblo que era súper, bueno, eran un agricultores, pueblo no en sé, Fátima, claro, súper pobres, pues, bueno. Pero claro, hay fotos de ellos. Claro, claro. no hay película, porque Pero no lo me que te digo que acuerdo no, qué que no hay año fue registro, esto, no claro. tengo. O registro, no hay Claro. registro audiovisuales. ¿Viste que hacía falta un Está audiovisualista en su guay, momento? está Oye, guay. hablando de eso, mira, te tengo Cuesta. te tengo, ¿qué es esto? Un cassette. Un cassette de audio. Oye, ¿está nuevo? Está, Uy, está. eso tiene que ver, Buena. De años que no veo uno de bueno, estos. Y más encima cerrado. cerrado porque hablando de coleccionista, en algún momento de mi vida, o ha sido así, Se te cayó el cassette. se me, ¿Se te cayó el ¿qué cassette? significa se te cayó el cassette? Aquí en Se te... Chile, Que habláis de más. ¿qué hablas de más? Se te cayó el cassette, Que hablas de más. claro que no paraste. No, en algún momento yo dije, bueno, estamos haciéndole publicidad. Yo voy a guardar este cassette, no lo voy a abrir y lo voy a guardar porque más adelante, en algún momento de la historia de mi vida, si Dios me da vida, esto ya no, esto va a ser una reliquia. Es una reliquia. Por eso. Eso es una Y reliquia. como esto tengo, que no lo traje porque, ¿te acuerdas los rollos de 2 pulgadas? De 2 pulgadas, los de O pulgadas. de una Sí, yo pulgada. tengo por ahí uno. Bueno, yo tengo un rollo de 2 pulgadas y así fui coleccionando las cámaras reflex, las cámaras Claro. fotográficas reflex que hoy día no la No, no preséntesela se a la no, alguien de esta época, no se la no tiene conozco, ni idea qué es lo que no es. sabe. Antes había que Preséntale un revelarlo teléfono con torreta, con disco, con con disco. Pues disco no no, lo conozco. tampoco. Bueno, ¿y esto? Es un personal stereo igual. ¿Cómo? No, un Wallman. Walnut, sí, que porque aquí tú lo abrías, lo abres, mejor dicho, ahí, ¿ya? Y aquí va, Claro, no claro. lo voy a No, no lo abrir, abres, no lo abres. pero aquí entraba el cassette, ¿ya? De Y audio. cassette de audio que lo cerrabas Ya se escuchaba con unos y podías audífonos. escucharlo con unos audífonos alámbricos Porque esto no que tenían parlantes. Esto tenía no, eso solamente tenía audífonos. audífonos, que eran, hoy día, no, o sea, no son estos audífonos son No, muy pues esos son modernos, modernos. pero eran unos audífonos que te tapaban la oreja, Ah, claro. que ahora se están usando otra vez. Sí. Pero esto se llama Wall. Claro. Wall, Yo tuve uno de esos y lo Wallman. perdí. ¿Sí? Bueno, y después, Nunca más me lo ¿y devolví. sabes por qué se llama cassette? No. Cassette significa cajita en francés. Mira. Y el cassette, que viene de la Estoy hablando. cinta, de la, de la cinta magnetofónica, porque era un Claro. cabezal eléctrico electrónico que al roce iba decodificando esta. Bueno, no voy a entrar en detalles técnicos, pero este RCA tenía la cinta, RCA era una una marca. marca que tenía la cinta. Y en 1962 Ya para el Mundial de Chile de fútbol. hay un holandés que se llamaba, bueno, se pronuncia, no sé cómo se pronuncia, pero se escribe Lou, Lou Ottens, algo así. Yo no hablo holandés, así que me perdonan los holandeses y los que hablan holandés. Lou Ottens le presenta a la empresa Philips Company, le presenta el prototipo. Y el cassette originalmente nace para. ¿Por qué no le puso un nombre? O sea, ¿y por qué no le puso un holandés? ¿Por qué no le puso un francés? No sé, no tengo idea, pero la compañía Philips
Philips Company, y no era como compacto, era Ya, cinta compacta, o claro. cinta, claro. Y esto tiene la particularidad que tenía dos tracks o dos canales de audio por un lado y dos canales de audio por el otro. Las cintas tenían solo dos canales y eran las cintas que tú las ponías en unos aparatos mucho más grandes que también los usábamos en nuestra época, que tenía Cintas magnéticas. cintas magnéticas, era, ¿cómo se llama? No digital, sino eh, cuando no es digital, ¿cómo se llama? Análogo. Análogos, ¿ya? Bueno, y en 1963 se presenta al mercado. Oh, un año nomás compraron al tiro. Sí, no, inmediatamente se presenta al mercado en 1963, y Philips Company lo presenta inmediatamente. Sony le empieza a hacer la competencia, porque obviamente no sé cómo, Claro. allí sí no sé cómo fue el tema del registro de Las marcas, de las patentes y patentes y todo cuentos, el claro. cuento. Pero el cassette, su auge fue como en los 70. O sea, claro, de 1963 hasta 1990, más o menos, Tenían monopolio los este, cassettes. era cassette. Claro. Más o menos ese fue, pero su gran auge fue en los 70. ¿Por qué? Porque el cassette nace para grabaciones no de música, sino de audio, para hacer Como registros. para los periodistas, para hacer No eran periodistas, sino para reporteos. dejar registros, en vez Ya. de escritos, Ajá. De registros audio. grabados de audio. Claro, y se usó mucho cuando empezó también el tema de la computación. Todo el tema de la computación, entonces se usaban para hacer decodificaciones, ¿ya? Y era más compacto. Pero esto además, ¿tú te acuerdas cuál era la relación que tenía el cassette y un lápiz Claro, con el bolígrafo, o un con el bip. bolígrafo? Claro, aquí se Sí, llamaba po. BIP, Bip, pero un la marca. bolígrafo, la marca BIP. Tú lo colocabas, porque esta es una cajita solamente. Adentro está el cassette, pero el cassette tiene dos eh, torretas. Dos torretitas, o sea, dos. Claro. Claro, Entonces uno colocaba el lápiz que tenía la misma forma de esta cosita y de la empezaba y tú redondela. Y empezaba empezaba a a darle vuelta. rebobinarlo. Exacto, ese es el El término. rebobinado. Rebobinarlo para no tener que meterlo aquí Claro, para no ocupar y el. ocupar, porque tienes obviamente el hacia adelante, hacia atrás, Claro. ¿no? Entonces podía para escucharlo Bueno, hacia atrás. yo tenía de estos también, pero era la radio que uno tenía de También la doble tengo, cassette, que también la tenía tengo. dos cajas para cassette, que tú grababas la música de los programas radiales. Claro. Entonces tú estabas esperando que el tipo, el locutor, se callara cuando venía la música y echabas a grabar y grababas la canción o lo que sea. Claro. De repente te hablaban en la mitad de la canción y Algo, y te te, cortaban te el. cortaban Pero, todo, tenías que hacerlo de nuevo, esperar otra vez que te tocara la canción que te no, yo en gustaba. mi adolescencia lo que Y voy a teníamos pasar un día entero grabando. Claro. grabando Pero es música y porque cosas además es así. paralelo al vinilo, Claro, al a los disco. discos. Entonces, ¿qué hacía uno? Uno no podía andar con un disco para andar escuchando música. Entonces se inventa esto Claro. y tú agarrabas los discos de vinilo y grababas y Lo hacías grabas ahí, lo que hoy día se llama playlist, claro. ¿no? Una playlist. Lo que Lo, ahora te demoras un segundo entre lo traspasar una grababas canción, ahí te demora y qué bueno cuando se enredaba. Cuando se enredaba era cuando se salía la un cinta. tallarín de. Sí, No, terrible, era una joda. pero bueno, este es el cassette y la historia del cassette es justamente este Qué holandés buena que lo que lo inventa inventó. en 1962. Bueno, y después del cassette, porque llega como hasta los 90, su auge fue, como te digo, en los 70, pero llega hasta los 90. En los 90 aparece El compact, el compact disc, el CD, el que le decían, CD. el CD, que ya es otra manera de, Claro, es como un vinilo pequeño, pero que lo quemaban con pero un es con láser, láser. lo En quemaban, vez de aguja del vinilo, es este era un- con láser. y en esos periodos, yo te diría que del 90, la década del 90 fue
bien vertiginosa con el tema de inventos, sobre todo en el tema musical y de grabaciones. Claro. ¿Te acuerdas del DAT? El DAT duró muy Sí, poco. pues duró poquito. Duró muy poco. Igual que le cuento esto de los videos. Claro. Estaba el Betamax, que salió, Ya. Después el VHS, después el VHS, y de claro. ahí ya El se fue. Umatic. El Claro, Umatic era 3/4, se llamaba 3/4, pero eran tres era tres cuartos de cuartos cinta. de cinta. Bueno, pero fíjate tú que con este tema del cassette y de las grabaciones, tú sabes que yo hice doblaje muchos años, tuve no, del 85, bueno, no voy a decir fechas, pero del 85, es que cuando uno es más viejo, o sea, tiene más pasado que Sí, futuro, empiezas a borrar las fechas. no, te Este, conviene, es mejor. te Mejor conviene olvidarte la borrarlo. wea. Ya, hice doblaje de voces, doblaje de películas, doblaje de cómics, bueno, lo he hecho otras veces. Pero antes de actuar como actor, ¿Ya? como doble actor, que se le llamaba en ese entonces, éramos un grupo muy reducido en Venezuela. ¿Porno Este, todo esto? ¿Ah? ¿Porno también? No, Ah, ya. no, nunca. No, porque además ahí no, ahí lo que necesitabas era saber quejarte, nada más. Claro. Bueno, ya. Bueno, eso, no era necesario, Claudio Penjan, no era No. necesario, te la dejé rebotando y lanzaste. No era necesario. Bueno, el tema, ¿te acuerdas que era de la misma, no, creo que era un octavo, que eran cintas que venían también en Dos placas. en dos placas, pero por alguna razón que en este momento no tengo la respuesta, usábamos, obviamente grabábamos estas cintas que tenían 4 canales, 8 canales, Ocho. 8 canales, ¿no? 8 canales. Eh, no tenían las placas, sino que Estaban nos entregaban la sí. caja, nos entregaban la caja con Con las puras, con el sí, redondel sí. Yo las donde vi iba esas la. cuestiones. Bueno, entonces, generalmente, los reproductores estaban de manera vertical, por lo tanto, Claro. tú lo sacabas de la caja y lo ponías con mucho Con cuidado mucho cuidado que no y se fue hacías todo el viaje que tenía para que leyera lo otro. claro, para llegar a la otra reel que te daba la vuelta. Claro. Pero en estas empresas de doblaje, no sé, por un tema de espacio, en vez de estar el reproductor así, Estaba estaba de manera vertical. Entonces tú te imaginas lo que significaba sacar esta cinta y no se te fue. y ponerla, claro, que estaba bien apretadita, si la llegabas a tocar con el borde y se te iba la No, cinta. cagaste. Oye, pero yo creo que a todos nos pasó. Cagaste. Todos los directores, todos los técnicos Sí, de la wea doblaje nos joda. pasó Los y nos magnetos, la reíamos. sale magneto, era. Bueno, y cuando uno editaba, que uno editaba en 2 pulgadas o en una pulgada se editaba. Me tienes que cortar. Cuando, no, cuando hacías edición ¿Mm? claro, cuando tenías que editar, que te decía, grababas, no sé, en 10 rollos, porque tenías una escena en un rollo, otra escena en otro, otra escena en otro, sobre todo en las novelas, en las series, yo me acuerdo, ¿no? Yo me sentaba con mi operador de edición y yo llevaba mi libretita Claro. donde decía, bueno, la escena 32 que era eh, no sé, del baño, se grabó en la cinta 27 y está a A la esta altura altura. tanto. Entonces, montala y había una persona que montaba Sí. la cinta y entonces, y usabas un pedacito, ¿no? Y la continuación está en la La cinta 64. 42. Claro. Y era saque la cinta, monte la cinta. Así se editaba en ese tiempo. Bueno, pero bueno, Así fue. así fue. Oye, yo creo que estamos en el tiempo. Se nos pasó ¿En serio? volando ¿Otra este vez? programa. Sí. Oye, vamos a tener que hacer un programa de 2 horas. Dije, claro, como una ¿No? Teletón. No, pero ¿sabes qué pasa? Que cuando uno está grabado con buena en Se nos pasa el compañía, también se tiempo. nos pasa el tiempo. Así que Oye, muchas gracias. suscríbanse, Sí, denle denle like, like. levanten el dedito para arriba en Todos los nuestro datos. canal de YouTube de Ni tan viejo ni tan sabio, en TikTok, en Instagram, en todas las redes sociales, en Facebook. Así que Síganos, suscríbete. compártanos Así es. y disfruten. Disfruten una vez más. Y nos vemos la próxima.
Y Chau, como chau. siempre le digo, mi frase Claro. típica es, si le gustó, recomiéndelo. Y si no le gustó, recomiéndelo también para que otro se eche esta vaina de escuchar este par de locos que recuerdan que tienen más pasado que futuro. Sí, ni tan viejo ni tan sabio para ustedes. Chau, chau.